Bien, muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos acompañan hoy en este tiempo de adoración al Señor. Por novena ocasión estamos llevando este servicio sin público presencial. La iglesia no está reunida aquí de manera presente, está en sus casas y esperando en el Señor su tiempo. Hoy vamos a estar comenzando una serie, como vamos a documentar en un momentito, sobre los yo soy del Señor Jesucristo, y quisiera que por favor me acompañen a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, y vamos a estar leyendo los versículos 33 al 35. En lo que buscan el Evangelio de Juan y van al capítulo 6, permítanme comenzar diciendo esta mañana que el caso del virus, este virus, el coronavirus, el COVID-19, ha traído la atención de todo el mundo. Todo el mundo habla de COVID-19, incluso nosotros, los pastores en las iglesias, hemos cambiado incluso la dirección, muchos así lo han hecho, de los sermones. La agenda que teníamos la hemos cambiado, la agenda de predicación, y eso, en mi entender, pudiese ser peligroso, porque si bien es cierto que nosotros debemos en este tiempo hablar de ánimo, hablar de consuelo, hablar de la esperanza en el Señor, puede que se pierda entonces la esencia del Evangelio. De ahí es que nosotros hemos pensado retomar nuestra agenda de predicación. Este virus pasará, la palabra de Dios no pasará, debemos predicar todo el consejo de Dios, y si queremos incluso enfocar en algo de lo que está sucediendo, creo que lo más importante ahora es hablar del Señor Jesucristo, el Evangelio que es Cristo. Así que vamos a leer los versículos 33 al 35 del Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, los versículos 33 al 35. Después de leída la palabra de Dios, vamos entonces a buscar su ayuda en oración. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo, son las palabras del Señor Jesucristo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nosotros una vez más buscamos tu rostro, inclinamos todo nuestro ser, nuestras almas se humillan delante de ti, en busca de que tú, oh Señor, nos edifiques. Siempre necesitamos de ti. Siempre necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Siempre necesitamos de tu Santo Espíritu. Acompáñanos en esta mañana, Señor. Permítenos estudiar tu palabra con sobriedad, pero también con sabiduría tuya. Oriéntanos. Dinos, Señor, lo que tú quieres decirnos. Que tu mensaje no se tuerza, no se distorsione. Que el que va a predicar no sea un obstáculo, que lo que van a escuchar no se distraigan, y que se pongan atentos, Señor, a tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es salvación. Es por medio de tu palabra que somos sostenidos, fortalecidos. Tú nos preservas por el poder de tu palabra para cobrar lo que es la herencia reservada para nosotros en los cielos. Auxílianos, Señor, en esta mañana. Habla a nuestras almas. Estamos ávidos de ti, Señor, en cada instante. De hecho, sin ti no podemos hacer nada. Acompáñanos, Señor. Es en Cristo que te pedimos estas cosas. Amén. El Señor Jesucristo siempre habló con propósito. Él siempre habló con sentido, con coherencia, con certeza. Habló con sabiduría, habló con gracia. Y aquellos que les escuchaban enseñar en las sinagogas se maravillaban cuando él hablaba.
Las multitudes se admiraban de sus enseñanzas, se asombraban. Hasta los alguaciles, cuando fueron a apresarlo, a escuchar hablar al Señor Jesucristo, exclamaron en Juan 7:46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Y en el contexto del Sermón del Monte, dice el evangelista Mateo en el capítulo 7, versículo 28, que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñabas como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Se admiraban, quedaban asombrados, se quedaban maravillados, estaban atónitos y abrumados con perpleja admiración, porque les hablaba con autoridad. Jesús hablaba con autoridad porque hablaba con la verdad. De hecho, Él es la verdad. Juan 14:6. Los temas que trataba eran temas de suma importancia, temas centrales. Él hablaba de la vida, hablaba de la muerte, hablaba de la eternidad, hablaba del infierno, hablaba del cielo. Y utilizaba con frecuencias ilustraciones, parábolas, ejemplos explicativos, lo que hacían de sus enseñanzas fácil de entender. El Señor Jesucristo hablaba con amor, mostraba preocupación por todos y cada uno de aquellos que escuchaban sus palabras. Hermanos, el mensaje del Señor Jesucristo era único, era impactante, era un mensaje penetrante, era un mensaje con autoridad porque procedía del mismo Padre. El mensaje del Señor Jesucristo emanaba de la fuente de aguas vivas. Hermanos amados, Jesús mismo es el mensaje. De ahí que lo vemos enseñando de sí mismo, lo hacía por parábolas, lo hacía literalmente, con ejemplos, y otras veces lo hacía en primera persona. Cuando lo hacía en primera persona usaba comparaciones con cosas muy conocidas en este mundo. De ahí que vemos que él dice, yo soy el pan. El pan es algo que todo el mundo conoce. Ahí vemos que dice, yo soy la puerta, yo soy la vid. Son cosas muy conocidas, mis amados hermanos. Y él hacía esas comparaciones para que se entendiera con más facilidad lo que él quería decir. Yo soy el pan, yo soy la vid, yo soy la puerta, cosas que se conocen. Estos son los conocidos yo soy del Señor Jesucristo. 7 en total. Todos ellos los encontramos en el Evangelio de Juan. Permítanme, a modo de introducción, enunciarlos en el mismo orden que el apóstol Juan los narra. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Y en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Juan 10:9 dijo, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En Juan capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. En Juan capítulo 11, los versículos 25 y 26, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. En Juan 14:6 encontramos el muy conocido pasaje cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre que no sea por mí. Y en Juan capítulo 15, versículo 5, él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mis amados hermanos, apreciados amigos, esos son los 7 yo soy pronunciados por el Señor Jesucristo. Y nuestra intención es, a partir de hoy, con la ayuda de Dios, estudiar cada uno de ellos y hacerlo a profundidad. Hoy vamos a comenzar con el primer yo soy.
yo soy el pan de la vida. Juan 6:35. Y he dividido mi estudio de esta mañana para facilidad de exposición y de entendimiento en 3 puntos principales. Vamos a ver primeramente la circunstancia, el contexto en la que Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. En segundo lugar, vamos a ver el contenido de esta declaración. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo, yo soy el pan de la vida? Y en tercer lugar, vamos a tener algunas palabras de aplicación. Así que comencemos nuestro pequeño viaje con el primer yo soy y con el primer punto. La circunstancia, el contexto en la que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de la vida. Y hermanos amados, es importante conocer cuál es ese contexto, de modo que eso nos llevará a tener una idea más acabada del contenido de la declaración que Cristo hace de sí mismo. Conociendo el contexto, las circunstancias que llevaron al Señor Jesucristo a decir, yo soy el pan de la vida, es importante para conocer qué significa esa declaración. Así que comencemos, repito, con la circunstancia, el contexto. ¿En qué condiciones el Señor Jesucristo dijo esto? ¿En qué estaba sucediendo? Bien, hermanos, como resultado de los milagros que Jesús estaba realizando, noten lo que dice el versículo 2 del capítulo 6, especialmente milagros de sanación. Como resultado de ello, una gran multitud lo seguía. Este hombre sana, comienzan a seguirlo. Y era tal el interés de esta multitud en Jesús y sus milagros, que cuando Jesús subió al monte con sus discípulos, allí ellos le siguieron. Versículo 25. Mateo 14, en los versículos 14 y 15, un texto paralelo, dice que el Señor Jesucristo, a ver que la multitud le seguía y que se hacía tarde, tuvo compasión de ellos y decide alimentarlos. Y fue entonces cuando se produce el muy conocido milagro de la multiplicación de los panes y los peces. La multiplicación de 5 panes y 2 peces. El Señor allí alimenta a unos 5,000 hombres. No sabemos ni el número de mujeres ni el número de niños. Lo que sí sabemos, hermanos, es que realmente aquello debió ser sumamente impresionante. 5,000 hombres. Algunos pueden especular y especulan diciendo que allí había alrededor de 20,000 personas, porque los hombres con sus esposas y sus hijos pudiesen ser 20,000 personas. Esa es una especulación. Lo que sí es que habían 5,000 hombres. Pero mis amados hermanos, hay un detalle que cuando yo estaba preparando este mensaje, me impactó sobremanera. Y me refiero a la actitud del Señor Jesucristo en el versículo 12. Noten lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 12. Él dice, cuando se saciaron, o sea, Él le dio alimento a 5,000 hombres, no sé cuántas mujeres, no sé cuántos niños. Cuando todos se saciaron, escuchen bien la palabra, todos se saciaron, ya no quieren más. Él dijo a sus discípulos, versículo 12, capítulo 6, recoged los pedazos que sobran. Noten, él no dijo recojan la sobra, no, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. ¿Qué detalle, mis hermanos? ¿Qué detalle tan importante que no todo el mundo toma en cuenta? Él dice, para que no se pierda nada, para que no haya desperdicio. Como bien señala alguien, hermanos amados, los recursos infinitos no son una excusa para desperdiciar. El desperdiciar es pecado aún el tiempo. Aún el tiempo.
Y es lo que nosotros más desperdiciamos. Quería señalarle este detalle para que nosotros podamos ver que el Señor Jesucristo es detallista, muy detallista. Habiendo infinidad, habiendo pan de sobra, ¿por qué recoger los pedazos? Bueno, ellos no habían comido, los discípulos más cercanos no habían comido, y más para adelante podía haber personas bien con hambre. Allí estaba una muestra de que no se debe desperdiciar las cosas aún sean abundantes. Así que Jesús alimenta la multitud. Y noten cuál fue la reacción de la multitud ante ese milagro del Señor Jesucristo. Recuerden que esa es la multitud que lo seguía primeramente porque vio que Cristo sanaba a personas. Ahora, esta multitud, al ver que Cristo lo alimenta, ellos entonces dijeron en el versículo 14, reaccionaron y dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y paso y le explico. Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Obviamente, ellos estaban identificando a Jesús con aquel profeta que Moisés menciona en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y 16, que vendría. Ellos pensaron, este es el profeta que había de venir, que nos anuncia en Deuteronomio 18 Moisés. Así que tuvieron a Jesús como profeta, y no solo eso, sino que ellos intentaron ponerlo como rey. Y esto es un dato importante. Este debe ser el profeta que había de venir. Perfecto. Vamos a ponerlo como rey. La pregunta es, ¿por qué querían ponerlo como rey? ¿Por qué querían estas personas poner al Señor Jesucristo como rey? Hermanos, no era para menos. Jesús sanaba a los enfermos, daba comida a los hambrientos. Entonces ellos dijeron, he aquí nuestra solución. Salud y comida. Vamos a hacerlo rey. Y me viene a la mente, imagínese usted un candidato en cualquier parte del mundo que ofrezca indefectiblemente salud y alimento. Ese candidato de seguro ganaría la primera magistratura, porque a cualquier país, cualquier pueblo le gustaría tener una persona que hiciera eso. De hecho, noten que los llamados predicadores de la prosperidad, lo que mercadean es salud y dinero, salud y bienestar. Por eso tienen demasiados adeptos. Pero volvamos al texto. Volvamos al versículo 15. Jesús, al entender cuál era la intención de esta gente, o sea, ellos querían hacerlo rey. Él entendió qué intención ellos tenían y entonces se fue una vez más al monte, versículo 15. ¿Y qué ustedes creen, mis hermanos, que pasó cuando Jesús se fue? ¿Qué ustedes creen que hizo la multitud? Versículo 24. Por tanto, como la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, se subieron en diferentes barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Escucharon eso, mis hermanos? ¿Vieron el esfuerzo, aún el riesgo? Incluso en este mismo capítulo vemos que los mismos discípulos de Cristo cuando se embarcaron tuvieron cierta dificultad en el camino. Noten que estas personas, sin pensarlo dos veces, al ver que Cristo no estaba ni estaban sus discípulos, ellos vieron unas barcas, la usaron, se embarcaron en ella y para cruzar el mar. Ellos hicieron ese esfuerzo para buscar al Señor Jesucristo. Buscaron a Cristo y ¿sabe qué? Lo hallaron. Versículo 25. Y cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Ustedes entendieron la pregunta?
¿Cómo fue que lo hiciste? Te estamos buscando. Es una pregunta admirable, una pregunta de admiración, una pregunta que de sorpresa. ¿Y cómo fue que tú llegaste, te desapareciste? Ahora, ¿cuál es la intención? Noten la pregunta una vez más. Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste? El Señor Jesucristo conocía sus intenciones, porque el Señor Jesucristo conoce las intenciones de nuestros corazones. A ellos preguntarle, de esa manera Cristo entendió lo que ellos querían de Él. Por eso su respuesta no fue ni halagadora ni complaciente, sino fue una respuesta de confrontación. Observen su reacción. Observen la reacción de Cristo. Versículo 26. Jesús le respondió y le dijo, recuerden, ellos dicen, Rabí, ¿cómo llegaste acá? El Señor Jesucristo le responde y dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Wow. Mis hermanos, el Señor Jesucristo entendió claramente que ellos no andaban detrás de Él por lo que Él significaba espiritualmente, sino por lo que Él significaba como un dador, como aquel que le podía sanar y aquel en este contexto le podía dar pan. Ustedes me buscan no por las señales, por lo que yo soy, sino por lo que yo les represento en alimentar su barriga. Y noten, hermanos, que el Señor Jesucristo sí lo confrontó, pero en vez de decirle váyanse, en vez de despedirlo y ya, nuestro buen Señor Jesucristo aprovecha la oportunidad para mostrarle su real condición espiritual, su real condición, su gran necesidad, su necesidad prioritaria, su necesidad espiritual. Jesús aprovecha para evangelizar a estas personas. Y wow, hermanos, a mí me impacta la forma en que lo hace. A mí me encanta ver el Señor Jesucristo evangelizando. A mí me encanta ver cómo Él aborda a las personas para llevarle el pan de vida. A mí me encanta ver cómo Cristo aborda a los perdidos y al final lo convence a través de una predicación clara y sencilla, a través de presentarse a Él mismo como la única opción de salvación. Hermanos, miren conmigo cómo Cristo aprovecha la oportunidad y qué es lo que hace en ese instante. Noten la comparación. Es una comparación, una especie también de consejo y una especie de exhortación. Versículo 27, Él les dice, trabajad. Primero 26, ustedes no me están buscando por lo que yo soy. Ustedes están buscándome por los panes que yo les di y se habéis saciados. Versículo 27. Trabajad, trabajad, no por el alimento que perece. Ahí está el punto, la clave. No por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Noten aquí que hay un elemento nuevo que el Señor Jesucristo magistralmente aprovecha y lo introduce. Vuelvo y leo el versículo 27. Trabajad no por el alimento que perece, no por ese pan que yo le di ayer, sino trabajen, ese trabajen lo pongo yo, por el alimento que permanece. ¿Para qué? No para siempre únicamente, es para vida eterna. El Señor Jesucristo aprovecha la ocasión y el elemento pan, alimento físico, para llamar la atención a esta persona de su necesidad de alimento espiritual, del pan espiritual. Y le dice, busquen ese pan que no perece. Ustedes han hecho un sacrificio indecible. Han puesto su vida incluso en peligro al montarse en barcas
y cruzar el mar. Han puesto su vida en peligro para buscar algo que no tiene el valor de perdurar. Buscar algo que expira, algo que se acaba, algo que caduca. Por ello le digo, trabajen, esfuércense, sacrifíquense y busquen ansiosamente con diligencia el alimento que permanece, una vez más, para vida eterna. Repito, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo introduce aquí, noten muy bien, un elemento nuevo. Un alimento, un pan que no se daña. Y no solo que no se daña, sino es un pan para vida eterna. De ahí que la pregunta es, en este momento, al poder ventilar ese nuevo elemento que Cristo introduce en esta conversación, ellos le hablan de pan, de comida, ese pan con levadura para alimento. Cristo le habla de un pan diferente. Por eso, la pregunta en este momento, mis amados hermanos, apreciados amigos, es, ¿y cuál es ese alimento que no perece y que permanece para vida eterna? El Señor Jesucristo, en la continuación de ese versículo, Él le dice, el cual, o sea, ese alimento que no perece y que permanece para vida eterna, es el alimento que el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre señaló. A este fue que el Padre encomendó a que hiciera esa tarea. El alimento que ustedes necesitan urgentemente, dice el Señor Jesucristo, es precisamente el alimento que yo le daré. Noten el tiempo del verbo, yo le daré. No es que se lo puedo dar, no, yo le daré. Se lo daré a todo el mundo. Vamos a seguir analizando este contenido. De hecho, hermanos amados, amigos que nos escuchan, solo Cristo puede dar ese pan que permanece para vida eterna. Hermanos amados, el Señor Jesucristo sin ninguna duda es el enviado de Dios. Como dice Juan en el capítulo 1, versículo 6, como dice Juan en el capítulo 3, versículo 4. El Señor Jesucristo es el enviado por Dios para hacer posible una vida eterna para todo aquel que cree. Juan capítulo 3, versículo 16. Esto así, como veremos en un momento, porque es en Él que está la vida. Cristo es la vida, es en Él. El único dador de vida posible que existe es Cristo. Pero amados hermanos, la ceguera espiritual de la multitud no les dejaba ver la realidad a estas personas. Esa ceguera como existe y ha existido en todo tiempo. Y quizá yo pudiese decir que ha existido y que ahora existe con mayor frecuencia. Una ceguera espiritual no dejaba ver a esta multitud lo que Cristo le estaba diciendo que representaba. Y que él mismo dice en el versículo 36 que se lo había dicho, pero ellos no creían aún así. Aún así ellos seguían pensando en el mismo tipo de pan, en el pan que llena el estómago, el pan que sacia, el pan que es para el cuerpo. Por lo que Jesús le dice en el versículo 27, nosotros podemos seguir deduciendo que ellos seguían pensando que Jesús no era más que un encargado para darles pan. Ahora, aquí había una diferencia. En el primer momento de esta historia, aquí en el capítulo 6, vemos que Cristo, de buenas a primeras, ve que la multitud se hace tarde, tiene compasión de ellos, le da de comer, pero se lo da gratuitamente. Aquí ellos han cambiado, han entendido por lo que Cristo dice en el versículo 27, que ellos debían, noten que Cristo dice en el versículo 27, trabajar
Ellos han entendido que sí, Cristo le va a seguir dando pan, que sí, Cristo le puede dar un pan mejor, un pan que incluso dura para siempre, pero había algo que ellos tenían que hacer. Ellos creían que tenían que hacer algo para merecer, para ganarse ese pan. Noten lo que dice el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Ustedes notan? Tú nos diste el pan gratis, ahora nos está diciendo que hay algo que hay que hacer, que debemos trabajar. Hermanos, no estaban entendiendo. Versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cristo le responde el versículo 29 y le dijo, esta es la obra de Dios. Noten que la pregunta fue en plural. Y noten que Cristo responde en singular. Ellos preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo responde en el versículo 29, esta es la obra de Dios, ¿cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. Wow. Hermanos, nosotros sabemos y sabemos muy bien que la salvación, que la vida eterna, Dios la concede gratuitamente. Lo hace por gracia, lo sabemos por Efesios 2, 8 y 2, 9. Lo sabemos bien claro. Incluso Cristo dice en el versículo 17 que Él la da. No es que la vende, sino que la da. Ese pan que le está diciendo, un pan que es para vida eterna, es un pan que Él da. La salvación es gratis, es por medio de la fe. La pregunta pudiese ser pastor, y si la salvación es por gracia y no por obra, ¿por qué el Señor Jesucristo aquí llama a obrar el ejercicio de la fe? ¿Por qué Él habla de obra de fe? Escuchen bien, mis amados hermanos, porque esa es una pregunta muy importante. Escuchen bien. La gracia de Dios para salvación no excluye el hecho de que el hombre le debe tributar, debe profesar la obra de fe para salvación al Señor. En otras palabras, sabemos del texto de Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. ¿Qué no es de vosotros? Las dos cosas, ni la salvación ni la fe, porque es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Y en Romanos capítulo 3, versículo 28, Pablo concluye con estas palabras, porque concluimos que el hombre justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Si nosotros parafraseamos esa conclusión de Pablo, deberíamos entonces decir, porque concluimos que el hombre justificado no por la obra de la fe, aparte de las obras de la ley. En ese sentido, el hombre sí es justificado por la obra de fe. En otras palabras, es Dios que da la gracia de salvación y fe. Dios produce fe y produce fe no en un vacío, sino en el hombre. Quien debe profesar fe para recibir salvación es el hombre. Por eso entonces, precisamente, el Señor Jesucristo dice en Juan 6, 29, esta es la obra de Dios. ¿Qué? La fe. Pero esa fe también Dios la da. El creer en Cristo es Dios que da. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Dicho esto, hermano, debemos, antes de seguir, entender en qué nivel está la conversación. Estas personas buscan a Cristo por los milagros, especialmente el último de haberlo alimentado. Cristo le dice, están esforzándose por algo que perece. Hay algo que no perece y que es para vida eterna, y ese algo yo se lo puedo dar. Ellos no entienden y creen que entonces deben trabajar, deben hacerse merecedores de ese pan para vida eterna. Y Cristo dijo, no. Lo único que ustedes necesitan, versículo 9, es creer en aquel que Dios ha enviado. Para obtener el pan que permanece para vida eterna, y esto es una enseñanza aún para nosotros los cristianos que tenemos mucho tiempo en el Evangelio. Al igual que para lo nuevo, al igual que para aquellos que todavía ni siquiera son hijos del Señor, de Dios, que no son convertidos.
para obtener el pan que permanece para vida eterna. Y noten que allí no es un juego de palabras, sino es un concepto muy acabado y profundo. El pan que permanece para vida eterna. Es un pan que se obtiene ahora y que va a permanecer en nosotros espiritualmente, ayudándonos a perseverar, preservándonos. Es un pan que nos ayuda a perseverar, preservándonos del mismo pan, porque es una fuente inagotable de bendición y de gracia. Recibiremos gracia sobre gracia, y la primera gracia es el don de fe para recibir salvación en Cristo Jesús, y de ahí en adelante hasta la eternidad. Por eso es vida eterna. Hermanos amados, no hay nada que tú y yo hiciéramos para poder tener lo que tenemos, y lo que tenemos es salvación y vida eterna. Nada podíamos hacer que no fuera creer en Cristo, y eso nos lo dio el Señor. Amigo que nos está escuchando, no hay nada que te dé vida en tu muerte espiritual que no sea Cristo, y eso por la fe en Cristo. Claro que si Dios no ilumina los corazones para un entendimiento claro de su gloria en la faz de Cristo, como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6, nadie puede entender estas cosas. Por eso estas personas no entendían. Estas personas estaban en oscuridad total. No estaban discerniendo nada de lo que Cristo estaba diciendo. Estaban fijos en algo que tiene que ver con el estómago. Fijo en ese pan que se come para saciarse. Estaban en una oscuridad total. Note lo que dice el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué pues tú haces? ¿Qué señal tú haces para que veamos y te creamos? O sea, tú eres el que te ofrece, el que asegura esto, el que dice que debemos creer en ti. ¿Y qué tú haces para que nosotros creamos en ti? Y hermano, es una pregunta irónica, como vamos a ver en un momentito. Y continúan diciendo, versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. O sea, Moisés nos ayudó a conseguir del cielo pan, comida. Ustedes ven que ellos siguen pensando en el pan, en la comida. Para creerte, dicen ellos, necesitamos que tú hagas algo. Moisés hizo eso. Ahora, ¿qué tú haces para que nosotros creamos en ti? Danos una señal. Le dicen, nosotros necesitamos que tú hagas algo. ¿Qué señal tú haces? Y vean, mis hermanos, como dije hace un momentito, aquí hay que apreciar claramente la ironía de estas personas. Porque ellos habían visto de milagros del Señor Jesucristo. De hecho, por eso lo estaban siguiendo. Acababan de ver, lo habían visto sanar a enfermos. Ahora acababan de ver cómo Cristo solo con 5 panes y 2 pececitos, Él alimenta a una multitud, 5,000, 20,000, 10,000. Y aún así se sacian y sobra alimento. ¿Por qué entonces ellos requieren ahora señales de Cristo? ¿Sabe por qué? Hermanos, simplemente por ironía. Porque tenían un corazón duro, un corazón incrédulo, un corazón oscuro. Un corazón no regenerado. Ahora, aún así, y aquí vemos la bondad, la clemencia. Aquí vemos la compasión del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es rico en misericordias. Aún Él ve todo eso, Él le da una impresionante respuesta. Da una señal, porque nosotros recibimos una señal de Moisés a través del pan que venía del cielo. Cristo, en vez de, dejemos esto, ustedes no van a entender. Él, con su compasión acostumbrada, su clemencia acostumbrada, Él le responde los versículos 32 y 34. Entonces Jesús le dijo, en verdad os digo, ¿sabe qué? No es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre
que da el verdadero pan del cielo. No es Moisés. ¿Sabe quién es que da el verdadero pan del cielo? Mi Padre. Versículo 33. Y aquí está la llave para entrar a ese concepto maravilloso que Cristo expresa en el versículo 35. Aquí está la entrada. Escuchen bien, versículo 33. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¡Wow! Porque el pan de Dios, noten, el verdadero pan del cielo quien lo da es Dios, no Moisés. ¿Y sabe cuál es el verdadero pan del cielo? El pan de Dios. ¿Y sabe cuál es el pan de Dios? Versículo 3, es el que baja del cielo y da vida al mundo. Jesús sigue la corriente de la conversación de estas personas. Ellos seguían enfocados en la comida, en el pan, el alimento. Le hablan del maná, el pan del cielo. Y Jesús en ese mismo orden le aclara, no, miren, no fue Moisés, fue Dios. Solo hay un dador de esos bienes. Toda buena dádiva, todo don perfecto procede del cielo, de lo alto. Es Dios. Versículo 34. No hay manera, hermanos. Ellos seguían pensando en el pan material, la comida. Entonces le dijeron, Señor, pues entonces danos siempre de este pan. ¿Recuerdan en el capítulo 4 la conversación del Señor Jesucristo con la mujer samaritana? Ella tampoco entendía. En el capítulo 3 tampoco Nicodemo entendía lo que Cristo estaba diciendo. Allá Nicodemo le dice, pero hay que entrar de nuevo al vientre de la madre para nacerse. No, no es eso, hay que nacer de espíritu. No es carne, sino engendrado por Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 al 14. Y la mujer samaritana en Juan 4 le dice, oye, pues entonces dame de esa agua. No estaban entendiendo, es la misma idea. El Señor Jesucristo intenta razonar vez tras vez y mostrarle su condición espiritual. Ellos necesitaban un alimento espiritual, no agua para la sed física. Esa agua samaritana vuelve, si tú tomas de ella, tú vuelves a tener sed. Ese pan, multitud que me sigue, Juan 6, ese pan es un pan que perece. Ustedes se lo comen, lo digieren y va para la letrina. Ya ese pan o se puede dañar si no se come. Lo que yo estoy diciendo no es eso que ustedes necesitan. Ustedes necesitan un alimento que perdure, un alimento espiritual, un alimento de vida eterna. Pero ellos no entendían. No entendían. Noten que Cristo viene luchando, intentando, razonando con ellos en todo esto que hemos visto en ese contexto y ellos no entendían. Y es entonces en ese contexto que Cristo decide hablarle de manera más directa. Cristo decide de hablarle de manera más clara. Y entonces pronuncia las palabras que vemos en el versículo 35. ¿Entienden el contexto, mis amados hermanos? Ellos no estaban entendiendo y Cristo le dice, versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed. Hermanos, yo estoy casi seguro que esto le complicó más la situación a estas personas. Porque ahora Cristo le mezcla el pan de la vida con venir a Él, quitarle el hambre, con creer en Él y quitarle la sed. ¿Y qué tiene que ver las tres cosas? ¿Qué tiene que ver el pan de la vida? ¿Qué tiene que ver con venir a Él y quitarle el hambre? ¿Y qué tiene que ver con beber y entonces no tener sed jamás? Beber es creer y no tener sed jamás. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver el pan de la vida con el no tener hambre y venir a Él y con tener fe en Cristo y no tener más sed? Y eso es entonces lo que nos da la oportunidad de entrar a nuestro segundo punto, el contenido de esta declaración, de esta pronunciación que Jesús hizo en el versículo 35. Aquí vamos a pasar unos minutos, para que Dios nos dé luz para poder entender qué fue lo que Cristo le dijo a estas personas y que sigue hablando hoy. Esto bien ha dicho que ni una tilde ni una iota se va
va a dejar de cumplirse. La palabra de Dios se va a cumplir. Y él estaba hablando a esta persona, pero para enseñanza también nuestra. Hermanos, de lo que se trata aquí es de vida espiritual, no de llenar la barriga, es lo que está diciendo Cristo. Es de vida espiritual. Es de un pan que no perece. Y en ese sentido, quiero que observen con mucha atención, mis amados hermanos, la conexión que el Señor Jesucristo hace en 3 versículos casi consecutivos. Hay una conexión, eslabones, y hay un eslabón principal que une todo el concepto que Cristo lleva en el versículo 35. Y comienza en el versículo 32, versículo 33 y 35. Aquí hay una conexión. Jesús dice en el versículo 32, vean conmigo por favor. Es mi Padre, la parte del medio, es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. Recuerde que fue una respuesta a lo que ellos le dijeron, pidiéndole señal, porque ya ellos habían recibido del cielo. Ellos pensaban que había sido Moisés que le diligenció que viniera pan del cielo. Cristo dice, no, mira, hay una cosa, versículo 32, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Ahora, dame yo decirte de ese pan. Ese pan, versículo 33, es el pan de Dios. Ese pan de Dios, el que baja del cielo, no es el maná, no es ese maná que descendía de los cielos para que usted se llenaran su estómago, no. Versículo 31, no, es el pan de Dios, es diferente. El pan de Dios tiene 2 condiciones. Desciende del cielo y da vida. Desciende del cielo y da vida. Lean conmigo el versículo 33. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Versículo 32, y lo leo completo. Entonces Jesús le dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, te están confundiendo, no es el maná, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Ustedes ven la conexión? Final del versículo 3, y da vida al mundo. Versículo 35, entonces Cristo dice, yo soy el pan. No el pan de vida, como muchos dicen. El pan de la vida. Hermanos, ¿pueden ver las condiciones del pan? Una vez más, desciende del cielo y da vida. Y nosotros nos preguntamos, ¿quién cumple esas 2 condiciones? ¿Quién bajó del cielo y da vida? Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo. De hecho, lean conmigo el versículo 41 de Juan 6. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho que yo soy el pan que descendió del cielo. Cristo se autonominaba el pan del cielo, el pan de Dios, y que era el pan que podía dar vida. Es decir, versículo 33, que el pan de Dios Jesús, que ofrece y da vida, vida eterna 27, versículo 27, y ahora la conexión. Jesús entonces dice, yo soy el pan de la vida. Y repito, no el pan de vida, sino el pan de la vida. Hermanos, el verdadero dador siempre será el Padre desde los cielos. Y ese Padre, que es el verdadero dador, es el único que puede dar el verdadero pan. Y ese verdadero pan, pan de Dios, es aquel que desciende del cielo, que es Cristo, porque da vida. ¡Wow! Una vez más, el pan de Dios, Jesús, da vida. Jesús es el pan de Dios, yo soy el pan de la vida, versículo 35. ¿Ustedes ven la conexión? Si entendimos eso, gloria sea dada a Dios. Vida en Cristo, Él es la vida. Ahora bien, ¿qué quiere decir el Señor Jesucristo cuando se llama a sí mismo dador de vida,
pan de vida. ¿Por qué Cristo, Él mismo, se hace llamar, se autonomina como dador de vida? ¿Por qué? Ven conmigo por un momento Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Por favor, ven conmigo a Juan capítulo 1. Noten lo que dice los versículos 1 al 3. Lo conocemos bien, incluso hasta de memoria. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hasta ahí vamos bien. Ahora noten lo que dice el versículo 4. Aquí está la clave. En Él estaba la vida. ¿Escucharon bien? En Él, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Cristo está la vida. Nadie puede tener vida que no sea dada en Cristo, que no sea dada por Cristo. Por eso es que Él dice, yo soy el pan de la vida, el pan de la vida. Yo soy el que desciende del cielo y da vida. Yo soy el pan verdadero, el pan de Dios, el único que puede dar vida, porque en mí está contenida la vida. Y en Juan capítulo 5, versículo 26, escuchen lo que dice el apóstol allí. De hecho, dice el mismo Señor Jesucristo. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Wow, hermano. Y seguimos. Noten que en Juan 11:25, uno de los yo soy que vamos a ver en adelante, Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. Y en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amados hermanos, en el capítulo 6 que estamos analizando, en el versículo 48, Cristo dice, yo soy el pan de la vida. Está repitiendo lo que dice en el versículo 35. El 51, yo soy el pan vivo. ¿Usted entiende cómo cambia siendo el mismo concepto? Yo soy el pan de la vida, versículo 35. Yo soy el pan de la vida, versículo 48, Juan 6. Versículo 51, yo soy el pan vivo. Wow. Jesús, sí, nuestro maravilloso y extraordinario Señor y Salvador, es el que te dio vida, amado hermano. Fue Él que te dio vida. Él es la vida. Nadie puede vivir espiritualmente si Cristo no le da vida. Jesús, retornando entonces al capítulo 6, versículo 33, es el pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo. Bien, mis amados hermanos. Sabemos que Jesús es el dador de la vida eterna, que Él es el pan de la vida. Creo que lo entendemos muy bien. Luego, hermanos, siguiendo con el mismo lenguaje, si es pan, y aquí aprovecho la misma comparación que Cristo hace, si es pan, entonces se come. Y si se come, tiene que ser para vida eterna. Ustedes ven la idea que Cristo quiere llevarle. Ustedes buscan pan para el estómago. Aquí hay un pan que hay que comérselo, pero no para llenar el estómago, sino para resolver su situación espiritual, para darle vida espiritual y darla y que permanezcan para la vida eterna. Ustedes ven que Él quiere seguir la misma jerga, la misma conversación, el mismo elemento, pan, maná. Ahora el pan de vida soy yo soy el pan de la vida, en mí está la vida, yo soy el dador de vida. Y repito para que se nos quede eso, hermano, nosotros debemos estar enfocados en este o cualquier tiempo, que la vida no está en el mundo, en nada lo que ofrece el mundo, la vida está en Cristo, no nos desviemos. No nos desviemos. Mientras más tú conoces de Cristo, más vida tú ves en ti. Porque Él es la vida. Fue Él que te dio vida espiritual. Cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, Dios te dio vida juntamente con Cristo. Porque Cristo es la vida. Él es tu vida. Él es mi vida. Wow, hermano. ¿Qué cosa más maravillosa si nosotros nos pudiésemos enfocar en eso? Si no diéramos paso a...
a nuestro estómago, a nuestros instintos, a nuestras pasiones y nos desviemos. No, hermano. Cristo quiere que nos enfoquemos. Es Él. No quitar la vista de Él. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que tiene la posibilidad de darte vida y vida en abundancia y eternamente. ¡Wow! Luego, hermanos, esa es la idea. Cristo quiere que tú te imagines que así como tú comes para alimentar tu cuerpo, la única forma de alimentar tu espíritu es comiendo solo a Él. Lee conmigo el versículo 51 una vez más. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Escucha ahora, si alguno come, usted ve el concepto, si alguno come de este pan, ¿qué pasará? Vivirá para siempre. ¿Cómo? O sea, comerme a Cristo que desciende del cielo, me lo como, ¿para qué? Para vida eterna. ¿Ustedes ven que está usando un símil allí? ¿Que está usando algo simbólico? Es decir, hermano y amigo que me escucha, si alguien está muerto espiritualmente y quiere tener vida espiritual y quiere tener una vida eterna, tiene que comerse a Cristo. Tiene que comerse a Cristo. De ahí entonces surgen preguntas. ¿Cómo vamos a comernos a Cristo? ¿Qué relación tiene creer con no tener sed jamás? ¿Qué relación tiene, como decíamos hace un momentito, venir a Cristo, con creer en Cristo, con tener vida eterna? ¿Qué relación hay? Una vez más, Cristo responde en el versículo 35, leámoslo completo. Yo soy el pan de la vida, ya entendemos eso. El que viene a mí, no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Concluimos entonces, mis amados hermanos, versículo 29, versículo 35, versículo 51, que la obra de fe es comerse a Cristo. Que el comerse a Cristo es beberse a Cristo. Y que la obra de fe, que es comerse a Cristo y beberse a Cristo, es creer en Cristo. Creer en Cristo. Allí quería Cristo llevarlo. ¿Cuáles son las obras que debemos hacer? Le preguntan ellos a Cristo, el versículo 28. Versículo 29, no nada más una, ¿sabe qué? Ven a mí, cómeme, bébeme, cree en mí. La única obra es creer en el que Dios ha enviado. Yo soy el enviado. Yo soy el verdadero pan del cielo, el pan de Dios que descendió del cielo y da vida. Yo soy el pan de la vida. El que a mí viene no tiene más hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Entienden, hermano, la idea? O sea, y repitiendo, que comerse a Cristo para vida eterna es creer en Cristo. Gracias al Señor, que tú y yo ya creemos. A veces no se nos olvida. A veces olvidamos hasta nuestra identidad. Y a veces nos olvidamos de quién es Dios. A veces nos olvidamos que es vida eterna. A veces nos olvidamos que en Cristo tenemos un futuro asegurado y queremos hacer nosotros nuestro propio futuro. Y temblamos y nos ponemos ansiosos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Porque no nos enfocamos en Cristo, que es la vida. Ya nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Nuestro futuro está escrito. Nuestra historia está unida a la de Dios. No hay manera que nos separemos como vimos en un sermón pasado. Hermanos, yo espero que por la misericordia de Dios, que por su gracia, nosotros en este día hayamos podido entender qué es lo que significa cuando Cristo dice, yo soy el pan de la vida. Que tú, que has creído en Cristo, ya tienes vida.
tu vida nunca acabará. Tu vida nunca va a terminar, porque tu vida está en Cristo. Cristo es tu vida y Él te dio vida y te la dio como una vida eterna. Bien, con eso en mente, ¿qué aprendemos hoy? Hay algunos detalles de lo que aprendemos hoy importantes, que sirven de plataforma a la enseñanza principal, que quiero llevar con mucha humildad en este día. Necesitamos el pan para el cuerpo. Eso es innegable, hermanos. Yo no pretendo bajo ninguna circunstancia entender, interpretar que Cristo está diciendo no busque qué comer. No, incluso Cristo dice claramente en Mateo 4 que no solo de pan vive el hombre. O sea, el hombre vive de pan. Ahora, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Incluso él dice eso haciendo una referencia al Antiguo Testamento, específicamente en Deuteronomio, relacionado con el maná. No solo de pan vive el hombre. Yo no pretendo llevar una enseñanza y decir, ustedes ven que Cristo no quiere que nadie busque qué comer. No, tenemos que buscar qué comer. De hecho, Pablo le dice a los corintios, el que no quiera comer, que no quiera trabajar, que no come. O sea, hay una instrucción. Nosotros buscamos. El que no trabajaba, que trabaje y busque ahora tener para compartir con otros. El que, etcétera, etcétera. Hay instrucciones claras. Yo no pretendo eso. Ahora, lo que sí aquí Cristo está enseñando claramente, que nosotros no podemos vivir empeñados únicamente por buscar pan para la comida, para la barriga, para saciarnos. Es decir, nosotros no podemos descuidar nuestra salud espiritual en busca de la salud física. No vale la pena desperdiciar nuestra vida buscando aquello que perece. Hermano, hay algo importante que debemos saber y saber muy bien. Todo lo que vemos, todo lo que buscamos en este mundo, y escucha bien por favor, todo lo que vemos y buscamos en este mundo, por maravilloso que sea, por reconfortante que sea, por apasionado que nosotros nos veamos en busca de eso, todo eso va a perecer. Va a perecer, hermano. Ese pan material es perecedero, lo que dice Cristo. Busquen el pan que no perece, que permanece. El único pan que va a permanecer eternamente es el alimento espiritual. En ese mismo orden, nosotros aprendemos que el pan como alimento que permanece para vida eterna y que va a ser el alimento que tú y yo a partir de hoy vamos a seguir en cada momento aprendiendo de Cristo, viéndolo a Él como vida. Ese es alimento que es Jesús. Jesús es el único alimento que permanece. Él es el único pan que va a hacer siempre bien, que va a permitir que tú perseveres, porque con ese pan tú preservas. Él tiene un compromiso, Efesios 5, de presentarse a su iglesia limpia. De hecho, Efesios capítulo 1, Dios nos escogió en Cristo para santificarnos, para purificarnos. ¿Cómo lo hace? A través de ese alimento de su palabra que es Cristo. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gracia. En Él está escondido la vida. Juan capítulo 1, versículo 4. Ahora bien, aquí quiero gastar un par de minutos, porque es la enseñanza que quiero llevar de manera primordial, principal. Aprendimos que debemos tener mucho cuidado con poner nuestras necesidades físicas por encima de nuestras necesidades espirituales. Ese fue el caso de esta multitud, que Cristo una y otra vez confrontó y quiso explicarle. Primeramente, en el capítulo 6, versículo 2, seguían a Jesús porque sanaba a las personas. Escuchen este razonamiento. Luego, al ver también que les alimentaba, le consideraron profeta y querían entonces hacerlo rey. Le siguieron en busca de pan para alimentar su cuerpo, arriesgando hasta su vida. Versículo 24. Hasta se subieron en barcas para atravesar el mar. Y yo quiero, hermanos, que tú y yo, tú en tu casa, yo aquí, meditemos un poco en esto
y en la situación que estamos viendo. Hermanos, no es lo mismo que estamos viendo ahora en medio de la pandemia del COVID-19. Pensemos por un momento, a modo de aplicación, lo que está sucediendo ahora mismo. A partir del mes de marzo, para ser preciso, a partir de mediados del mes de marzo, ¿qué pasó? Bueno, el gobierno dictaminó un toque de queda. Se cerraron todos los comercios e instituciones, escuchen bien, cuyos servicios no fueran necesarios para continuar viviendo. Aquellas empresas, aquellas instituciones que no eran indispensables para la vida. ¿Cuáles fueron esas instituciones? Voy a mencionar algunas. La tienda de ropa, de zapatos, los talleres, los salones de belleza, las peluquerías, las escuelas seculares y cristianas, y ¿sabe qué también? Las iglesias. Hagan este ejercicio y busquen por ahí que salió en la prensa un plan propuesto y noten en qué posición está en abrir las iglesias. De último, ¿qué dejaron abierto? Los supermercados, las clínicas, las farmacias, los hospitales y ¿sabe qué más? Los bancos. Ustedes entienden, hermano, comida, salud y dinero. No tenemos acceso a la congregación, no nos podemos congregar, no podemos tener consejería persona a persona. Hay pastores que desde que esto comenzó no han podido ver ni hablar con ninguna de sus ovejas. Los colegios cristianos están cerrados, los jovencitos y los niños no están recibiendo enseñanza pura, pero tampoco los seculares. Todo lo que tiene que ver con la moral y ética, y dijéramos, todo lo que tiene que ver con la alimentación espiritual está cerrado, herméticamente cerrado. Y lo único que está abierto es lo que el hombre considera importante para la vida, la comida, la salud y el dinero. ¿Ustedes entienden el derrotero de este mundo? Y es precisamente donde el hombre cree que está la vida. Ustedes ven la cantidad de personas de que esto comenzó haciendo filas, uno pegadito con el otro, sin importar lo que pase, se le pega o no el virus, sin importar lo que suceda, ni sol ni agua, no importa, haciendo filas en los supermercados a buscar comida. ¿No se parece a esta multitud que incluso se arriesgaron y se montaron en barcas para cruzar un mar? Hermano, no es lo que estamos viendo en los bancos detrás de dinero, no es lo que estamos viendo en las farmacias detrás de medicina y de manera ansiosa. Esas tres cosas que vemos que la gente arriesgándose día a día buscan con toda ansiedad son las cosas que el hombre del mundo y el mundo cree y las autoridades creen que es más importante. Hermanos, ¿y tú sabes cuál es la tristeza de los corazones pastorales? Que la iglesia hoy, sin poder congregarse, los hermanos, buenos hermanos, han caído también en la tómbola y se han dejado llevar por la ansiedad del mundo y están haciendo lo mismo. No hay manera de que estos hermanos se arriesguen en nada que tiene que ver con Dios. No. Se nos puede pegar el virus, pero si nos vamos a los supermercados a hacer fila, a coger sol, llueva, trueno, vente detrás de arroz y habichuela. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dice en su palabra, ese es un pan perecedero. Debe buscar aquel pan que permanece para siempre y ese pan soy yo. Nos estamos olvidando de la esencia del evangelio por estar buscando comida, salud y dinero.
Es penoso, es muy penoso ver hermanos en Cristo desesperados, ansiosos, detrás de comprar, incluso de manera compulsiva. ¿Qué significa eso? A veces ni necesitan lo que están comprando. Hermanos, por favor, haz un análisis en tu casa. Mira el inventario de cosas que tú tienes. Ahí hay cosas que tú no las vas a necesitar en este año ni el que viene. Hay cosas que tú no necesitas, pero te dejaste llevar y fuiste, gastaste lo que no podías gastar. Te pusiste ansioso, compraste cosas como está comprando el mundo. Hermano amado, céntrate y enfócate que la vida está en Cristo. Cristo nos dice fuerte y claro, ¿tú sabes cuál es el pan de la vida? Yo soy. Tú quieres tener ese pan continuamente, ven a mí y nunca tendrás sed. Tú quieres estar saciado espiritualmente, ven y cree en mí. Hermano, cuida de estar afanoso por las mismas cosas que los impíos están. Mira bien, mi hermano, que no estés descuidando la búsqueda incesante del único pan de vida por estar buscando aquello que perece. Si tienes que arriesgarte, si tienes que empeñarte, si tienes que sobreesforzarte, hermano mío, debe ser en busca del pan que permanece para vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se busca? Al servicio de su iglesia, al servicio de aquello que Él mismo dio la vida, al servicio de tus hermanos, al servicio de predicar la palabra, al servicio de dar testimonio, al servicio de los hermanos que de ti necesitan. Dios no necesita nada de ti, pero Cristo te dice que debe trabajar por aquello que no perece, que permanece para siempre, y eso es Él. Y a ti, mi amigo, hoy que tú tristemente estás muerto en tus delitos y pecados, sí, tú vas camino al infierno, no tienes vida. Acabamos de decir muchas veces, repetidas veces, que la vida está en Cristo. El mismo Señor Jesucristo te dice hoy que si tú quieres vivir, si quieres vida eterna, solo necesitas creer en Él. Si no tienes fe en Cristo, pídele a Dios fe, porque la fe es Dios que la da a través de la predicación de su palabra, a través de oír a Cristo, Romanos 10, 17. Cristo te dice que para tú tener vida y vida eterna, solo tienes que venir a Él, comértelo, bebértelo, creer en Él. Mi amigo, ven a Cristo, tendrás segura la vida eterna que es Jesús, porque en Jesús está la vida. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias. Sé, Padre, que en este momento muchos de nosotros nos sentimos aludidos, comprometidos, confrontados. Pero qué bueno que tú siempre estás ahí, que tu misericordia no se agotan, que son infinitas. Y que ese camino que nos lleva a ti siempre está en nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que podemos venir a decirte, perdona, Señor, nuestras iniquidades. Perdona el menosprecio que hemos tenido a ti, a tus cosas, por estar buscando las cosas de este mundo. Padre, perdónanos por haberte cambiado por tanto tiempo por algunas cosas que son aquellas cosas que tú dices que dará por añadiduras. Padre, perdónanos y permítenos retomar el camino por medio de Cristo, que es la vida, para tener vida en abundancia. Eso te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo. Amén.